Hola a todos, oyentes de Radio Sefarad. De nuevo les presentamos esta revista de Medio Oriente en el que damos la bienvenida a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, de nuevo aquí, una semana más, como decíamos, en este espacio que dedicamos cada semana a hablar de los medios de comunicación. Normalmente medios escritos, algunas veces nos salimos de ese patrón, pero hoy volvemos a hablar de errores en medios escritos. En este caso vamos a hablar del País, de EFE, y nos vas a comentar algunos generalizados que podemos destacar hoy. Sí, bueno, hay que decir que la cantidad de material que viene ahora de Israel pues es poco. Están pasando demasiadas cosas, muchas cosas obviamente en medios españoles, pues su gran mayoría están centrados en la situación en España y Cataluña, con lo cual pues hay poco. En alguna otra ocasión te quejas a algún periódico diciendo, oye, esto lo habéis hecho mal y tal, y te responden pues con la que está cayendo por otros motivos, da la sensación de que están todos los esfuerzos centrados en la cuestión catalana en general. Luego, por otro lado, en los medios sudamericanos, bueno, pues ha habido otras preocupaciones también. En Argentina veíamos hace poco también la situación del desaparecido Maldonado, que apareció. En fin, digamos que cada país está teniendo se está concentrando en sus propias complicaciones, con lo cual eso hace que el material que llegue a Oriente Medio llegue menos. Lo que no quiere decir que no sigan llegando errores o sesgo informativo o omisiones, cuestiones por el estilo. Entonces, esta semana hemos podido ver algunas. Por ejemplo, en el diario El País hubo un artículo que se llamaba Guerra de cuerpos en Tierra Santa. Tenía que ver con el intercambio de cadáveres que se estaba planificando. En fin, no entro, la información tenía también bastantes carencias en algún momento, pero no importa, no es eso. Yo quería destacar dos cosas que sucedían en esta noticia. Una de ellas es el subtítulo. Después del titular vemos ahí una pequeña frase que nos explica: Israel retiene los cadáveres de 5 palestinos atrapados en un túnel para canjearlos por 2 militares muertos. ¿Qué es lo que nos llama la atención? La comparativa. Por un lado tenemos 5 palestinos y por otro 2 militares. Es decir, los palestinos son palestinos, no sabemos qué es lo que hacían. Los militares eran israelíes, pero eso no es el problema. Lo que nos informan es que son militares. Habría que destacar que esos 5 palestinos atrapados en un túnel eran 5 miembros de la Yihad Islámica y de Hamas cavando un túnel para atacar a Israel. Es decir, 5 terroristas en plena actividad profesional, por decirlo de alguna manera. Pero esto es omitido en ese subtítulo. Obviamente, si uno lee el artículo, se menciona. O sea, esto no es una cuestión del corresponsal, sino de quien edita, quien pone titulares, subtítulos. ¿Pero por qué es tan importante? Porque te muestra ese doble rasero. Es decir, si hablas de 5 palestinos atrapados en un túnel, tienes que decir que los van a canjear por 2 israelíes. Pero si destacas que los israelíes son militares, tienes que destacar que los palestinos son terroristas. Lo que no vale es a definir a unos por lo que son y a otros por lo que hacen. Hay que tener, digamos, una vara de medir similar. Obviamente lo ideal habría sido que dijeran que Israel retiene los cadáveres de 5 terroristas, pero sabemos que la palabra terrorista no suele ser empleada, aunque esos grupos sean considerados terroristas, que es lo más interesante. Eso es algo que todavía no he conseguido ninguna explicación coherente de ninguno de los medios o periódicos con quienes nos hemos puesto en contacto, porque nunca miembros de grupos terroristas o grupos considerados terroristas por la Unión Europea o los Estados Unidos, y digo Unión Europea porque hablamos de medios que escriben desde Europa y que se supone que siguen una línea más o menos oficial en ese sentido. Entonces hay listas de grupos terroristas. Los miembros de Hamas nunca son considerados terroristas. Esto es un gran misterio. En fin, en cualquier caso, esta es una de las cosas que nos llamaba la atención, y otra cosa que nos llamaba la atención es una afirmación que dice que Israel considera que los túneles que penetran en su territorio desde Gaza
son objetivos ofensivos. No hay otras consideraciones que yo sepa. Israel considera que son para atacar a Israel, sí, pero es que estamos hablando de los túneles de Hamas desde Gaza a Israel. Es cierto que hay otros túneles que están desde Gaza a Egipto, que tienen otras finalidades. Es cierto que hubo otros tiempos que pudo haber otras finalidades, pero ahora mismo finalidades, hablamos de contrabando, es la otra posibilidad, pero hablamos en otras zonas, de Gaza a Israel, construidos por Hamas, con una infraestructura impresionante, con un gasto, leía un artículo que decían que como mínimo $1 millón cuesta cada uno de esos túneles. Pues no tienen otro objetivo que nosotros seamos conscientes. Pero pones que es Israel quien lo considera, con lo cual estás ya creando una duda. Es una versión. Das a entender que hay otras versiones, otras consideraciones, pero no nos explican ninguna de ellas, porque no hay otras. Y esto en cuanto al país. Uh-huh. Después, también tiene que ver con estos túneles que fueron volados, no tanto bombardeados, pero bueno, no se sabe mucho al respecto. El caso es que varias notas, ha sucedido de la agencia EFE, decían que fueron bombardeados en Gaza, y no es así. Los túneles no se dirigían a Israel, sino que entraban en Israel y fueron volados desde Israel. Los terroristas que estaban trabajando en ellos estaban en otra zona y fueron las repercusiones de la voladura, pero no fueron, como afirmaba la agencia EFE, bombardeados en Gaza. Es muy importante esto, hay que entender que entraban en Israel. Más cositas que hemos visto esta semana, un editorial, un artículo de Sarsalejos en La Vanguardia sobre Israel, la actitud con respecto a la independencia catalana. En fin, no entramos en el artículo. Nos llamó la atención el empleo, una vez más, de Tel Aviv como si fuera la capital de Israel. Este es otro error recurrente en algunos medios. Hay que recordar una y otra vez que Tel Aviv no es la capital de Israel. Tel Aviv la emplean los medios porque están en desacuerdo que Israel diga que es Jerusalén, y es cierto que la comunidad internacional en protesta mandó las embajadas a Tel Aviv, pero la capitalidad de un país no lo define dónde está una embajada, sino dónde está la cabeza del gobierno, y la cabeza del gobierno está en Jerusalén. Muchos medios no quieren emplear Jerusalén como si fuera una cuestión ideológica, es clarísimo, es una cuestión ideológica. Quien decide dónde está la capital es el propio país, pero bueno, no quieren decir Jerusalén, ok, pero que no digan Tel Aviv, porque es ridículo. Está el Ministerio de Defensa en Tel Aviv simplemente, pero no, Tel Aviv no decide nada que no tenga que ver con el ayuntamiento de Tel Aviv. Entonces, utilizar Tel Aviv da una señal de desconocimiento, da una señal de sesgo, da una señal de ideologización. Y esto es algo que lamentablemente muchos medios hacen. Hay que decir que cada vez lo están corrigiendo más y les honra el hecho de que lo corrijan, pero bueno, todavía hay un largo camino. Y más o menos estas son algunas de las cuestiones concretas que hemos podido ir viendo esta semana. Muy bien, Masa, pues en ese camino seguiremos de la mano aquí Radio Sefarad y Revista de Medio Oriente para que nos contéis los avances y todo lo que se va consiguiendo en este aspecto, y volveremos la próxima semana para hablar de ellos, de otros errores. Esperemos que también podamos hablar de algunos aciertos, pero lo seguiremos haciendo aquí en Radio Sefarad con Masa Gabriel. Muchas gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros.